¿Qué tal, amigos de Un Poco de Mucho? Ya estamos aquí como cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, pasaditas un poquito, ¿verdad? Y tenemos el día de hoy un tema muy interesante, la ciencia de la experiencia. Natalia Arias Trejo nos estará hablando acerca de adopción. Y posteriormente en Conversaciones en la Casa de Psique tendremos para ustedes el tema de suicidio. Así que va a estar muy interesante. Quédense con nosotros. Mándenos sus preguntas, comentarios e ideas. Y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí en esta súper entrevista del día de hoy. Nat, la verdad es que es una investigadora nata y pues está muy metida en esta actividad que ella hace como lo que les voy a presentar ahorita, porque se me va el avión. Pero el día de hoy nos trae una conversación, una plática acerca de la experiencia que haya tenido acerca de la adopción. Pero les voy a presentar quién es Natalia Arias Trejo. Ella es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, doctora en Psicología Experimental por la Universidad de Oxford en el Reino Unido y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y además ha publicado decenas de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales especializadas y ha publicado 3 libros en colaboración con otros autores. Dirige el Laboratorio de Psicolingüística en la Facultad de Psicología de la UNAM y está a cargo de talleres diversos en México, Argentina y Uruguay, es decir, que ha hecho a nivel internacional muchas cosas. Y ella es Natalia. Nat, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. No, la verdad es que, pues, además de que es una persona muy querida para mí, eres una persona con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha experiencia, y eso pues enriquece siempre y nos encanta que nos compartas. Pero pues nos vas a hablar acerca de adopción, ¿verdad? Y claro que es un tema muy interesante, no nada más por todo lo que se vive en el proceso de adopción, sino por toda la emocionalidad que representa. Y bueno, ¿qué te llevó a ti a adoptar? Pues mira, la vida me llevó a adoptar muchas experiencias personales que no tenemos tiempo de contar aquí, pero en algún momento con mi actual pareja nos planteamos esta posibilidad y entonces empezamos a investigar, ¿no? Lo primero con lo que te encuentras es que hay, al menos en nuestro país, pues falta de información. También lo que te encuentras es que hay mucha variabilidad entre si estás en Aguascalientes que si estás en el DF. Entonces tampoco está muy estandarizado el protocolo, digamos, o sea, sí hay un protocolo, pero bueno, lo primero que creo debes decidir, independientemente de todo ese trámite que después al cual tienes que proceder, pues es qué es lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Entonces es una decisión para toda la vida. Claro. Y ese bebé, niño, adolescente que quieras adoptar, pues no es para un rato, sino es para toda No es tu como vida. Un juego, ¿no? En el que, vamos a ver qué se siente. Total, hay que ser buenos de corazón y vamos a seguirle la corriente al mundo para decir, bueno, sí, soy buena persona adoptando, ¿no? Hay que hacer como profundizar en lo que nosotros necesitamos y queremos, en un compromiso formal. Sí. ¿Cómo ha sido, cómo fue este proceso, ¿no? Dices, bueno, es que te das cuenta que no es lo mismo en los diferentes países. De entrada, ¿cuáles son los requisitos que tú tuviste que presentar para que se te diera la autorización como una persona que cumplía los requisitos, apta, ¿no? Sí. Apta. De hecho, tú tienes que obtener por parte del DIF un certificado, que no recuerdo el nombre oficial, pero que palabras más o palabras menos, es un certificado en el que se determina
justo que eres una persona apta para adoptar. Y para que el DIF llegue a esta conclusión, pues tú tienes que acreditar, por ejemplo, una serie de evaluaciones. Hay una que es psicológica, porque estos niños también van a estar con adultos que deben, de preferencia, pues estar mentalmente sanos, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que yo he comentado con la gente, ¿no? Cuando tú eres un padre biológico, no se te hacen estos exámenes mentales, digamos. Entonces, en ese sentido, sí hay que probar mucho sobre tu salud mental. Que tienes la capacidad para poder contener y recibir. Sí, porque es muy importante preservar la seguridad mental, salud como tal, de esa persona que vas a adoptar, ¿no? Y además porque también me imagino va como ese compromiso y esa responsabilidad de alguna manera acompañar a alguien en su crecimiento. Exactamente, sí. Y qué interesante, porque bueno, ahora lo decimos de esta manera, para adoptar hay que comprobar que estás en la posibilidad de ser padre, Así ¿no? es. Y bueno, si esto pudiera también ser, ¿no? En la cotidianidad, aquellos que también son padres biológicos, ¿cómo podernos preparar? Quizás no ir a que te hagan un examen, pero sí hacer un examen, un autoexamen, para darnos cuenta de si estamos preparados para ser padres, Así ¿no? es, Y sí. porque en un sentido, pues claro, tienes razón. ¿Estamos listos para ser padres? ¿Tenemos Así lo es. necesario para ser padres? Sí. Y en un proceso de adopción, digamos que hay un plus, Sí, ¿no? sí. En donde... También tienes que comprobar, por ejemplo, que eres apto en cuanto a vivienda, ¿no? En cuanto a que estás, si puedes darle educación, salud, recreación a esa persona. No es una cuestión de dinero, obviamente tienes que comprobar que eres estable, ¿no? Ya, por ejemplo, que Para poder solventar. para poder solventar alimentación, lo básico, ¿no? Lo que está en la ley. Entonces, no es una cuestión de dinero, simplemente es vivienda, educación, alimentación. Y pues si hay otros miembros en la familia, por ejemplo, si tú vives con abuelita, pues abuelita también tiene que pasar por un proceso. Okay. Si hay otros hermanitos con los cuales va a convivir, los hermanitos también tienen que ser evaluados. Okay. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos otro niño mayor y él tuvo que ser evaluado porque lo mismo va a ser su hermano toda la vida. Claro. Y también es importante que los otros miembros de la familia sepan cómo acogerlo, quién es, ¿no? Entonces estén preparados desde antes de la adopción. Claro. ¿Y cuál fue la, digamos, no la problemática, sino en lo que invertiste más tiempo para poder adoptar? Pues la recolección de documentos. Ok. Porque son documentos, por ejemplo, que van desde antecedentes penales. Entonces, te dicen una carta de antecedentes penales de la Secretaría de Seguridad y tú dices, ¿en dónde consigo eso? Okay. Los aspectos burocráticos, de estar buscando las diferentes instancias para poderte demostrar una persona apta para. Exactamente. Entonces, bueno, esa parte nos llevó un tiempo. Hay que hacer muchas visitas para las evaluaciones. Nosotros, y lo quiero decir públicamente, hicimos nuestro proceso en el DIF Jalapa, que es extraordinario. Por ejemplo, es uno de los centros que tienen adopciones internacionales, es decir, que cumple con protocolos establecidos por diferentes instituciones en protección de los niños. Y pues había personas de otros países como España, Francia, Inglaterra conviviendo con nosotros. Primero tienes que tomar un par de días de muchos cursos en los cuales te enfrentan un poco a cuál es la realidad de la adopción, ¿no? Más allá de lo bello que pueda ser. Entonces, solamente hay, tengo entendido, algunos estados que cumplen con el protocolo internacional y el DIF Jalapa es uno. Entonces teníamos que hacer también muchos viajes. De repente, pues,
avisar en el trabajo, mañana voy a Jalapa, porque las entrevistas te las programan con poco tiempo de anticipación. Okay. Que entiendas parte de esta dinámica, ¿no? De decir, si tú eres papá interesa? Y tu hijo se enferma mañana a las 4 de la madrugada, claro. Pues tú tienes que saber cómo organizarte. Por supuesto. Y nos permitió conocer un estado precioso, porque cada vez que íbamos, aprovechábamos e intentábamos conocer Veracruz. Por supuesto. Nat, ¿y cuál es la realidad? Porque dices, nos guiaban para ver cuál era la realidad y no nada más como en esta parte de la fantasía de qué lindo, ¿no? Pues mira, la realidad es que muchos de los niños que están en adopción son niños que están ahí porque son niños maltratados, claro. Son niños abusados, son niños abandonados. Pero esta historia de me voy a encontrar con un bebé que alguien dejó en la puerta, eso es casi inexistente. Entonces, muchos son niños que sí tuvieron familia y que esta o desapareció o los abandonó o los maltrató a tal grado que el DIF los rescató, ¿no? La Procuraduría los rescató. Entonces, esa es la realidad a la que te puedes enfrentar. También hay muchos niños con discapacidad, ya sea motora o intelectual. Y entonces en el DIF pues tienen que ser muy claros y decirte que eso es lo que hay, ¿no? Y que a ti podría, o hacen un estudio, como les decía, psicológico y a los niños también, para saber también pues cuáles son las empatías entre las familias y los niños, ¿no? Claro. Pero es muy importante que te informes, porque si este sueño del bebé, lo que menos hay son bebés. Entonces, por ejemplo, si tú quieres un bebé, pues la lista de espera es muy larga. Es larga, ¿no? En nuestro caso, cuando nosotros adoptamos a nuestra hija, ella tenía 4 años y nosotros teníamos un rango de adopción entre 2 y 5 años. Entonces fue un poquito más rápido. Un año nos llevó aproximadamente entre dejar todos los documentos y conocer a nuestra hija, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces también tú tienes que estar preparado para saber cómo ayudo a un niño que ha tenido esas experiencias en su primera infancia. Y dime una cosa, llegaron y dicen, bueno, elijo un género femenino, un género masculino, o de acuerdo con las características familiares te dicen que te convendría más. ¿Cómo es? Esa es otra de las realidades, porque pues no es un catálogo, ¿no? Que tú puedas decir, aquí no. Tú no los conoces, nada. Claro. Entonces, no puedes discriminar. En este sentido, tú no puedes seleccionar si quieres hombre o mujer. Eso te lo pueden recomendar, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un niño y pensábamos, pues, a lo mejor otro niño para que jueguen cosas de niños, ¿no? Pero, pues, seleccionaron una niña para nosotros y la verdad es que estamos felices y ahora vemos también muchas ventajas, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos preferencia, simplemente divagábamos entre nosotros qué sería mejor. No puedes seleccionar entonces el género, puedes dar rangos de edad, o sea, justamente porque ellos van ubicando, ¿no? Es mejor que sí te den un rango de edad que tú prefieras. En este sentido, si tú dices bebé, pues ellos dicen, yo te recomendaría que ampliaras la edad, pero si tú insistes, pues entonces te quedas en la lista de espera, ¿no? Y así pueden pasar muchos años. También puedes, ¿no? Por ejemplo, sí ser muy honesto y decir, mi familia, mi situación no es apta para un niño con discapacidad intelectual, porque se requieren obviamente muchos cuidados médicos, terapias, ¿no? Entonces, eso sí puedes preferir no tener, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual. Pero la demás historia de vida no es algo que puedas seleccionar, ni mucho menos cuestiones como color de piel y cuestiones de esas, ¿no? Creo que por eso se presta tanto a la ilegalidad este tema. Claro, como para elegir por lo general ciertas características, ¿no? Quizás por eso hay tanto robo de niño con ciertas características para poder hacer estos tratos como ilegales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lo vives tú? ¿No? Dices, bueno, no se puede elegir, lo cual a mí me parece bueno porque es inclusión, pero ¿cómo lo vives tú como madre que busca la adopción? Pues mira,
nosotros desde un principio estábamos preparados, por ejemplo, para recibir un niño con algún problema motriz, ¿no? No teníamos ningún problema con esto. Creo que por el alto nivel de escolaridad en mi familia, claro, pues tuvimos la fortuna de tener una niña muy inteligente, que no había padecido ningún abuso, que su circunstancia por la cual estaba en adopción, pues era una historia de vida en la que una cosa te lleva a la otra, pero no había abuso, ¿no? Entonces, pues fuimos muy afortunados. Claro. Nos dieron, yo le digo a mi esposo, a la estrella del orfanato en el cual ella estaba. Es muy empática con nosotros, le gusta mucho aprender, etcétera, ¿no? Okay. Cayó en blandito, definitivamente. Pues sí, pero igual estábamos preparados para recibir a algún niño que tuviese alguna historia un poco más difícil, ¿no? Claro. De cualquier manera, la adopción es difícil para ellos. Por ejemplo, nuestra hija está absolutamente consciente desde que ella estaba en el orfanato de su situación y que es una niña adoptada, ¿no? Está muy integrada a nosotros, pero conoce su historia y entonces son niños a los cuales a lo largo de su desarrollo pues hay tal vez que ayudar un poquito más en la parte emocional para que puedan procesar adaptarse, su historia de abandono, ¿no? Y ustedes estaban preparados. Sin embargo, ¿cómo ha sido ya la inclusión? No es lo mismo de recibir a un bebé recién nacido e irte ajustando a una chiquita que ya trae una cierta historia de vida, ¿no? Y esta pregunta nos las vas a responder regresando de estos 20 segundos que nos van a regalar nuestros amigos cibernautas, porque tenemos información para ti. ¿Sabías que el arte en todas sus manifestaciones es una poderosa vía de transformación creativa? En Cali Psique impartimos el diplomado en arte y terapia, diversas miradas que convergen para impregnar tu vida de color. Ciencia, humanismo y trascendencia entretejidas solo para ti. Para informes e inscripciones, comunícate al 5545-3906-05. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos acá. Y bueno, Nat, ¿cómo fue esto? Respóndenos esto que nos quedábamos en esta parte en donde, ¿cómo ha sido para ti la integración y la adaptación? Mira, ha sido maravillosa. Uno se sorprende, pero los abuelos, los tíos, los primos de la edad, etcétera, la recibieron como si realmente yo estuviera saliendo del hospital con un bebé. Es decir, todos ilusionados, todos con regalos, todos con muchos detalles, ¿no? Ella está muy integrada, como cualquier otra niña, por ejemplo, si yo quiero salir, pues va y se queda con mi hermana, ¿no? Entonces, mi mamá, por ejemplo, fue a vivir conmigo entre semana para estar con ella y cuidarla como una nueva nieta. Vivir todo ese proceso de incorporación familiar, sí, entonces, absolutamente integrada, ¿no? Por supuesto. Las cuestiones de preferencias no lo puedes evitar. Te voy a contar una... por ejemplo, porque ella pues viene de Veracruz, ¿no? Baila extraordinariamente, pero baila desde el jazz hasta música que no es de mi preferencia, como podría ser algo un poquito más de reggaetón. Claro. Entonces, cuando yo la vi bailar eso la primera vez, le dije, no me gusta esa música, pero veo que a ti te gusta bailar. Entonces, es una negociación entre que yo permito que ella siga expresando lo que ella tiene, que puede no ser compatible conmigo, y también yo la introduzco a otras cuestiones que nos gusta. Por ejemplo, a mi esposo le gusta mucho el jazz. Claro. Entonces ella no sabía nada de jazz y ahora lo reconoce, ahora lo escucha con nosotros. Entonces pues es una negociación, un respeto entre lo que tú tienes y lo que a mí me parece que los papás podemos o no tener razón. Pues creo podría ayudarte en tu desarrollo. Claro. Y que finalmente se irá adaptando, ¿no? También a estas preferencias y a estos gustos. Nos pregunta Anita, no sé si nos puedas tú responder esta pregunta, Nat. Hola, buenos días. ¿Cuál es el promedio de edad de los pequeños en adopción?
Pues hay desde pocos meses, si es un proceso legal, no hay bebés recién nacidos como tal, porque la Procuraduría tiene que hacer un proceso de investigación. Siempre los bebés tienen que quedar con su familia biológica. Entonces, primero la Procuraduría intenta que esos niños queden con abuelos, tíos, ¿no? Si no encuentra familiares que decidan adoptar a ese niño, bueno, adoptar es una cuestión, ya no como esta adopción, no quedarse con esos bebés. Entonces la Procuraduría es cuando abre el caso al DIF para que se ponga en adopción. Entonces, desde pocos meses de nacidos hasta antes de la mayoría de edad, que es cuando deben abandonar el DIF, los orfanatos. En el caso de discapacidad intelectual, aún siendo mayores de edad, siguen en adopción. Y hay alguna regla que no es ley, sino es una recomendación que tiene el DIF en cuanto a la diferencia de edad entre los padres y los niños. Esto pensando, por ejemplo, en que si tú tienes 50 años y vas a adoptar, pues hasta de manera natural, imagínate, vas a vivir hasta, no se sabe, ¿no? Pero 65, 70 años. Entonces, intentar que el niño que se vaya a adoptar disfrute de una familia pues un tiempo considerable. Entonces me parece que el DIF recomienda que no haya una diferencia mayor de 40 años entre los padres y el niño, para que el niño pueda tener una familia un tiempo considerable. Y quizás pensando no solamente también, y me voy a una parte más amplia quizás, ¿no? No solamente pensando en el niño o la niña que serán adoptados, sino también la familia para poder brindarlo mejor y poderle disfrutar de una manera más cercana, más integrada y por lo tanto de mayor calidad, ¿no? En la convivencia y relación. Exactamente. Finalmente son acciones de amor, ¿no? Nos dice Lucila Guadalupe Ramos Álvarez, el tema es muy interesante, es bueno saber más, ya que la adopción es muy complicada. Ya lo creo que es complicada, me imagino que mucha gente en el proceso dirá, ya no, lo dejará pasar. Sí, por eso creo que en un principio te hacen tomar estos cursos y tienes que estar ahí. Si te dicen vente mañana, pues tú te vas mañana. Mucha de la gente, por ejemplo, que está en el caso del DIF Jalapa, pues vive alrededor, pero había gente de Monterrey, de España, de Distrito Federal, de Chihuahua, ¿no? Porque tiene una buena reputación, es decir, es un proceso legal, con mucha orientación, hay trabajadoras sociales, psicólogas, pediatras. Salen los niños con un historial pediátrico, psicológico, médico, entonces está muy muy bien, te apoyan mucho para que tu adopción sea un éxito, ¿no? Pero sí hay gente que se queda en el camino, pero considero que finalmente esas personas pues tienen otra manera de cumplir sus objetivos, ¿no? De formar otro tipo de familia. Oye, Natalia, una vez hecha la adopción, una vez hecho todo el proceso, ya que se recibe al niño o a la niña, ¿se tiene un seguimiento por parte del DIF, una asesoría? Sí, hasta que la persona adoptada cumple la mayoría de edad, tú estás en contacto con el DIF y te hacen visitas a tu domicilio el primer año cada 6 meses. Si consideran que todo está bien, las pueden trasladar a cada año. Pero cada año seguro hasta que esa persona tenga la mayoría van. Entonces, si tú te cambias de domicilio, tienes que avisar al DIF, porque igualmente, ¿no? Ellos te avisan. En este caso, como es Jalapa DF, a veces vienen de Jalapa a hacer varias visitas, o a veces hay un representante, ¿no? Acá. Del DF viene alguien del DIF, hay comunicación entre ellos. Entonces, de la misma manera, pues no te avisan, ¿no? En un mes los vamos a visitar. Sino que no te darían tiempo de preparar, te paran una pantalla si es que la quisieras poner. Entonces te dicen, por ejemplo, mañana a las 9 estamos ahí. Si te avisan, porque a lo mejor tú estás de vacaciones, por ejemplo. No estás. Entonces ellos también no vale mucho la pena que lleguen a tocar a alguien que no está. Pero con horas de anticipación te avisan. Entonces, si tú te cambias de domicilio, tienes que avisar. Si vas a vivir a otro país, tú tienes que avisar a dónde vas, por qué vas, cuánto tiempo, y también tener allá contactos.
Y como en este caso es la ventaja, es una adopción, es un DIF que cumple con adopción internacional, también en los consulados de los otros países para allá iba. hay un servicio para que si ellos lo requieren te monitoreen. Entonces les decía, tienes... Por parte gubernamental. Así es, si ellos piden al consulado, si es necesario. Claro, en caso de que decidas irte a vivir a otro país, ¿no? Sí, ¿Y te llegan a pedir ir hacia ellos? ¿Ir a Jalapa para alguna...? No, ya ahora no. No es necesario, entonces nosotros seguimos en contacto, tú puedes hablarles porque de verdad es gente muy preparada con experiencia en el tema por años. Entonces a lo mejor si tú tienes alguna inquietud les puedes hablar y decirles, oye mira, surgió esta pregunta, ¿cómo la manejo? O tiene esta inquietud, etcétera. Ellos siempre están abiertos. Si en algún momento existiera es imposible relacionarnos, esto podría ser que pasara algún tiempo y dijeras, no podemos, no nos vinculamos, existe la posibilidad de echarte para atrás, porque en realidad es algo para toda la vida. Claro. Pero existe la posibilidad. Sí, ha pasado, conozco un caso en el cual pasó esto, pasa muy poco si se lleva un buen proceso, ¿no? Porque justamente el DIF trabaja contigo antes, entonces es un trabajo de meses antes. Pero si llega a pasar, pues bueno, hay que hacer una cuestión legal, porque pues este niño tiene documentos, ¿no? Tiene un acta de nacimiento, tiene un CURP, hay un juicio que se hace para que ahora tú seas el tutor, el padre adoptivo, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer un otro juicio, dependiendo cuánto tiempo haya pasado. Si ya se hizo el juicio ante el juez en el juzgado, entonces, pues hay que revertirlo desde cuestiones legales. El DIF pues es su obligación en el caso de los niños, en este caso pues sería nuevamente un niño no abandonado, pero bueno, sí que tiene que pasar otra vez a la tutela el proceso, del DIF. Pues lo cual en todo caso sí es mejor que vivir una relación tortuosa entre padres e hijos, ¿no? Evidentemente el DIF antes intenta entender la situación y ver si te pueden apoyar. Se recomienda mucho que las personas adoptadas y los padres adoptivos pues de vez en cuando tomen, por ejemplo, procesos terapéuticos. Entonces es algo que no está de más por muy bien que vaya la relación. Nat, por último, ¿cuál es la mayor satisfacción que has tenido en este corto tiempo? Nat iba a venir el 10 de mayo, les quiero contar, hablarnos justo de este tema. Y bueno, su pequeña tenía precisamente, le digo, oye Nat, ¿y no tendrás fiesta? No sé, pero te aviso. Y Mitch, sí, sí tuve. ¿No? Entonces, bueno, ha sido un corto tiempo. Pero, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido en este corto tiempo? Supongo que como otros padres, que tu hija te diga que te quiere de aquí a la luna, que te tenga confianza, ¿no? Que ves que aunque eres madre, pues también hay algunos momentos de complicidad, ¿no? Entonces también eso, y que ella también... intenta adaptarse a quien tú eres, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, yo en un principio, pues como una persona estricta, perfeccionista que soy, tal vez le exigía, ¿no? Entonces un día ella me dijo, sí, mamá, es que ya entiendo por qué eras tú así conmigo y ahora no, porque estabas aprendiendo a ser mamá. Mi vida. Entonces, esos momentos y obviamente darnos cuenta... Y ella estaba aprendiendo a ser tu hija. Exactamente. Pero el darnos cuenta que por parte de las dos partes hacemos todo lo posible porque ella crezca en una familia, que ella se considere merecedora de eso, que se sienta muy amada, ¿no? Por ejemplo, ella me dice, yo sé que sin mí tú no podrías vivir, ¿no? Entonces ella ya, como cualquier relación, como cualquier madre hijo, claro, e hija, ¿no? Qué hermoso, porque sí, son actos de amor, actos que finalmente nutren a la sociedad, ¿no? Poder hacerte cargo de un pequeño que no
ha tenido la posibilidad de ser amado y llegar a un lugar en donde puede ser amado plena e incondicionalmente, es un acto de amor profundo que se agradece infinitamente. Sí. ¿no? Y es una integrante de la familia que ella sabe, y de hecho su hermano mayor lo sabe, un hijo biológico como un hijo adoptado. Los dos son igual de importantes en la familia, claro. Tienen lo mismo, y si a alguno de los dos les pasa algo, mi esposo y yo nos volvemos locos, igualmente. Claro, no hay diferencias. Claro. Qué maravilla. Eso es ser familia. Eso es ser familia. Nat, qué gusto haberte tenido por acá. Muchas nos gracias. Compartas un poquito de esta experiencia que tú tuviste y que bueno, pues bienvenida. Muchas gracias. al ser madre, sí, ¿no? Al dar este amor que se convierte en un amor incondicional. Y pues bueno, amigos, llegamos al final de este segmento y nos vamos a unos 60 segundos de comerciales. Quédate con nosotros porque regresando tendremos el collage, la vida en frases y después el tema de suicidio. No te lo pierdas. Bienvenidos a Cali Psique, un lugar para el encuentro del ser consigo mismo y con los demás. Sabemos que todos somos artesanos de lo humano y a través del encuentro nos transformamos, pues cada mirada nos permite reconectarnos y disfrutar de cada instante de vida. Si te interesa tener una formación profesional y humana, te ofrecemos los siguientes diplomados: Arte y Terapia, Psicoterapia Gestalt, Integración Holística, Terapia de Juego y Destreza Emocional. Pregunta por nuestros cursos, talleres y seminarios. Solicita informes. Saca tu cita al 5698-4400 y al 5545-390605. Tenemos las puertas abiertas para ti. Si te interesa tener un acercamiento al teatro espontáneo y teatro playback, te invitamos a nuestras funciones y entrenamientos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Te garantizamos experiencia y diversión. Próxima función, domingo 16 de julio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, lo prometido es deuda y no nos demoramos. Y el tema de hoy, y el poema de hoy es Adopción, Espera, Paciencia y Amor, de Soraya Rodríguez del Toral, con una melodía de Ramón Lisandro Guerrero Padilla. Y dice así: vi tu rostro pequeño, te busqué con alegría, con paciencia esperé tenerte, y hoy aquí estás. Un vientre ajeno acunó tu cuerpo. Mi corazón arrulló con paciencia y en silencio el tiempo que tenía por ti que esperar. Y te tuve en mi pensamiento, en este sentimiento que me hizo buscar tu pequeño cuerpo, mi hijo, pequeño ser que en otro lugar esperabas por mí. Y hoy aquí, hijo mío, una familia estaba esperando para sonreírte y amarte. A pesar de la tristeza, de la incertidumbre, de los trámites que tuve que llenar, hoy te tengo entre mis brazos, mi luz, mi vida, mi paz. Y esto fue de Soraya Rodríguez del Toral. Y nos vamos con La vida en frases a cargo de Adriana Martínez. Adri. Gracias. Bueno, pues hablar de este tema de adopción resulta muy nutritivo y de alguna manera también muy emocionante. Porque ¿qué es la vida sino adoptarnos también entre nosotros? Y esta cuestión de adoptar un niño, pues finalmente es un aspecto altamente importante que nos permite ayudarnos a incorporarnos para poder ser quienes somos y cómo de alguna manera también nos vamos construyendo. Dice Ángeles Mastretta que la sangre que heredamos no es nada más la que traemos al llegar al mundo, sino que está hecha de las cosas que comimos de niño, de las palabras que nos cantaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, de la ropa que nos cobijó y de las tormentas que otros remontaron para darnos vida. Pero sobre todo, la sangre nos teje con las historias y los sueños de quien nos crece. Y por qué no también pensar de aquellos con quienes hemos crecido. Cuando un niño es adoptado, acogido, realmente contenido por otros padres, por sus padres, por los que serán aquellos con los que compartir la vida, sin duda llegar a sentir que se tiene un lugar en la vida es algo altamente nutritivo, emocionante, constructivo y edificante. Dice Lee Silver,
que al final el que un niño sea propio o no está determinado simplemente por la forma de sentir de un padre, independientemente de dónde o cómo tuvo lugar la diferenciación de gametos o su desarrollo fetal. Y sin duda en la adopción esto toma un matiz sumamente importante, porque finalmente de alguna manera también en estos espacios simbólicos de quienes somos y de quienes creamos, también se va gestando el lugar de ese otro, de esa otra, de ese otro ser, de esa otra persona que estará por llegar, que formará parte de este corazón familiar, de esta interrelación, de este entretejido de vínculos que sin duda nos edifica y nos construye. Y de alguna manera no solamente será para el niño, sino que también será para sus padres. Cómo de alguna manera se empieza a entretejer una vida integrada, incorporada plenamente en quienes son y quienes somos. Y finalmente esto nos ayudará a ir creciéndonos, ayudándonos a crecer en compañía, en interrelación mutua. Porque, como dice Boris Cyrulnik, cuando pertenecemos a una madre, a una familia, a un idioma o a una cultura, construimos nuestra identidad, nos convertimos en alguien. Entonces, esto es un aspecto sumamente importante. Realmente tener esta incorporación de pertenencia es algo indispensable, porque, dice Pilar Arias, adoptar es recibir, abrazar, prohijar, es saber que llega a nuestra vida una persona, y esa persona es un hijo, a quien hay que respetarle, respetar su origen y su identidad para que pueda crecer sano, en libertad y con la verdad. Y esto me parece la parte quizás también de las más importantes, fundamento de verdad, que sepa quién es y de ahí construirse a sí mismo para con el mundo. Y esto finalmente nos ayuda a todos, a cualesquiera de los que hablemos, todos nosotros, a crecer. Entonces, quedémonos con esta reflexión, amigos, y nos vemos la próxima semana en La Vida en Frases. Hoy los dejo con Brian Ruiz Páramo en Bienestar Alternativo. Brian, adelante. Hola, buenos días, me voy a cruzar. Siempre me cruza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que lo vean. Acuérdense que esto queda grabado, entonces, si no lo están viendo en vivo, váyanse al canal o a Facebook y lo pueden ver pues ya en la tarde o cuando salgan a comer. Me voy a desviar un poquito en el tema del día de hoy. Alguien me preguntó en la semana sobre, tenía varias dudas acerca del de moda ahora kinesio tape o vendaje neuromuscular. Y pues bueno, este es como un abordaje bastante general. No es otra cosa más que una tela, la más común es como de 5 centímetros. Es una tela con un adhesivo que se coloca sobre la piel. Y aquí la diferencia en cuanto a conceptos hay que nada más tener cuidado, no es lo mismo vendaje neuromuscular y vendaje funcional. El vendaje funcional, el segundo, se hace con una tela adhesiva o hay unas vendas especiales para eso. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, lo hemos visto en las Olimpiadas, lo hemos visto en deportistas de alto rendimiento y de repente en la calle ya está como de moda, son tiras pegadas en el cuerpo de colores. Y pues bueno, lo que se pretende con estas cintas es mejorar la funcionalidad de alguna articulación o de algún músculo. Obviamente para esto se requiere como de un diagnóstico previo, un diagnóstico acertado para que pueda funcionar, porque recuerden, todo lo que nos puede ayudar también nos puede afectar. Un vendaje mal colocado pues puede lesionar un músculo o una articulación. Después de eso pues hay que enfocar qué es lo que se necesita. Generalmente hay dos enfoques, uno que es la analgesia, que se quiere generar analgesia en una zona o en un músculo determinado, o por otro lado mejorar la funcionalidad de alguna articulación. Entonces al principio, cuando se usaban este tipo de vendajes, pues se tendía un poco a hacer bastante tensión para lograr, pues se creía que haciendo una gran tensión se mejoraba la función o aumentaba la función de este mismo vendaje. Pero ya se ha descubierto por fisioterapias y estudios que realmente lo que ayuda a toda esta parte es la fascia. La fascia, para que ustedes puedan ubicarlo de forma muy rápida, es si han cocinado pollo o carne de res. Cuando se quita la piel es esa como telita blanca que hay entre la piel y el músculo. Esta telita blanquecina es muy importante en el cuerpo
ya que esta nutre a todos los músculos y hace que se lleve también los desechos. Es como el medio de transporte para toda esta parte. Entonces, si está afectada este tejido conectivo, pues bueno, no va a poder funcionar bien el músculo, no va a poder funcionar bien la parte del ligamento o el tendón y va a sufrir. Por eso es que viene el dolor, además de que está nutrido por muchos nociceptores y propioceptores. Estos se comunican directamente con el sistema nervioso central. Entonces de ahí vienen esas señales de dolor. El vendaje busca ayudar a esta parte porque al hacer un estiramiento provoca que haya más permeabilidad y se pueda mover esta zona. Entonces, bueno, a grandes rasgos es esto el vendaje, esta terapia y también lo que es el masaje, porque también en algunos estudios lo han comparado con el masaje de tejido conectivo. Las tenemos aquí. Ya te vi, jirafa. También las tenemos para ofrecerlas aquí en Cali. Así que si tienen alguna duda o tienen alguna lesión que quieran tratar, pueden acercarse con nosotros. Ya, Cali. ¡Nat! ¿Dónde estás, Nat? ¡Nat! Es que dice Pamela Vadillo que está encantada de saber que su hija... ¡Uy, piojito! Que está encantada de saber que su hija sabe que no puede vivir sin ella. Entonces le tengo que dar el mensaje. ¡Nat! ¡No! Bueno, creo que no la encontré. Bueno, antes de que le vaya a dar el mensaje, ¿qué te parece si le damos a nuestros amigos televidentes la moraleja de la semana? Así es. Sí, me parece importante. La moraleja dice así: hay familias que nacen y hay otras que se hacen. Y en las que se hacen, la acción de la elección es la expresión del amor más puro. ¡Qué bello y qué hermoso! Ya quiero adoptar unos lobitos. ¿No quieres adoptar conmigo? Ay, no, olvídalo. Yo tengo a mi muñequita. Olvídalo. ¡Muñequita! ¡Ah, no! ¡Nat! Mientras sí que le va a dar el mensaje a Nat, nosotros nos vamos a unos breves comerciales y regresamos con conversaciones. ¡Adri! Ana Gabriela Sánchez Cortés dice que lindas palabras, Adri. Creo que hoy sí que anda dando muchos mensajes. Nos vemos al ratito. ¿Estás buscando rentar consultorio por hora en un lugar cálido, cómodo y accesible? En Cali Psique tenemos una excelente opción para ti. Solicita informes a los teléfonos 55 45 39 0605 o 56 98 4400. ¡Te esperamos! Celebra con nosotros el 5º Festival México-India, donde podrás disfrutar de música en vivo, danza, gastronomía y muchas otras actividades que hemos preparado. Con tu aportación, apoyas a niñas de un ashram en Delhi, India. Te esperamos el próximo domingo 16 de julio a partir de las 12 del día en la Universidad Obrera de México, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para mayor información, checa nuestra página en Facebook Festival México India. Te esperamos. Namaskar. Y ya estamos aquí de regreso y vamos a trabajar con el tema de suicidio. Y entonces, pues tenemos de entrada a alguien que le apasiona el tema, aquí en las conversaciones en casa de Quique, pues a Adri le apasiona este tema, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a echar el chal en las conversaciones en la casa de Psique. Adri, tienes una cosa, ¿qué es lo que más te gusta de este tema? La existencia. Y en lo que Adri les cuenta, yo necesito hacer algo. Bueno, hablar de suicidio resulta altamente apasionante para mí y quizás para muchos, no lo sé, porque también es retomar la existencia. A mí me gusta verlo desde la mirada existencialista, quizás un poco humanística también, y sobre todo lejos de tabúes, de prejuicios y de etiquetaciones.
¿A qué te refieres exactamente, Adri? Porque bueno, como hablar de suicidio es un tema muy complejo, ¿estás de acuerdo? Sin duda. Que además conserva un gran silencio. Hablar de suicidio es hablar como de la muerte, que siempre es, ay, no hables de la muerte, cuando es algo muy natural. Pero y hablar además de suicidio, la muerte elegida. Y además de la muerte elegida ahora, conlleva ¿no? más cosas, el que tú Conlleva elijas. los secretos familiares de entrada, ¿no? Que son, no lo hablamos en esta familia, y el hecho de no hablarlo en esta familia genera complicaciones transgeneracionales, ¿no? En donde finalmente, si no hablamos de este tema de una manera natural, o no sé si natural o no, pero de una manera como cosas que suceden, entonces en nuestras familias esto se puede ir llevando a secretos generacionales y repetir historias. Y es que ¿no? además en esos, justo de ahí va, ¿no? Además en esos ocultamientos, generalmente los ocultamientos tienden a encontrar su forma de manifestación para hacerse visibles. Por Y entonces supuesto. pueden repetir historias sin saber de dónde. Claro, sí. En una ocasión, yo tenía, en una ocasión con un chico, la mamá era colega. Entonces me decía, Mitch, estoy muy preocupada porque él habla mucho de suicidio y estoy preocupada. Entonces cuando empezamos a trabajar, él no se había dado cuenta que era una no elección de él, sino que era una historia, un secreto familiar que no se contaba. Y entonces cuando se pudo visibilizar esto a través de del genograma, ¿no? Que es una herramienta maravillosa, a través del genograma él fue consciente y entonces puso más atención en estos comportamientos suicidas que de repente tenía, ¿no? Y decía, esto no es mío, esto viene de acá, hasta que finalmente logró pasar la edad crítica en donde podía repetir la conducta. Y bueno, finalmente ahora es un chico muy feliz. Ok, pero a ver, yo que estoy aquí como no soy experto en el tema, pero pero no sé si a alguno de los televidentes también como que se confundió, yo me confundí. O sea, podemos hablar como de dos partes, ¿no? El que se suicida, o sea, ese sería un tema, y aquí estamos hablando como de las personas que se quedan, o sea, o el impacto del suicidio de una persona que se suicida en la familia o el entorno. Okay, son dos cosas distintas, sí. ¿no? Suicidio como tal es una persona, ¿no? O sea, la que vive el suicidio. Exacto. Aquí el tema es que este chico podía repetir el suicidio. Entonces, a lo que yo me refiero es, hay que visibilizarlo, hay que nombrarlo, hay que hablarlo, y hay que entender, para poder quizás prevenirlo, ¿no? Y quizás entender si el suicidio como tal es una elección, como un ejercicio de la libertad de decisión de la existencia humana, o finalmente puede ser una vía equivocada de la elección de vida que se puede tener. Porque elegir o decidir sobre la propia muerte también es elegir, la muerte es parte de la vida, es elegir sobre la propia vida. Pero si yo lo elijo porque así es, ya sea de manera consciente o inconsciente, porque así se ha dado, o bien a nivel de historia familiar transgeneracional, o bien a nivel de no puedo vivir con lo que estoy viviendo, pero quisiera otro estilo de vida y no encuentro otra vía, entonces quizás el suicidio puede ser una vía equivocada. Sin embargo, si se elige como parte de una acción de vida para poder tener se dice, ¿no? Desde esta parte muy de la angustia existencial del ser humano, la muerte, la soledad y la libertad humana también es causa de la angustia. ¿Qué tanto entonces puede ser también una elección? Y no porque lo tenga que ser, sino cómo se van eligiendo las acciones de vida, y también puede llegar a elegirse la acción de muerte. Y repito, no porque deba o se tenga que elegir una acción de muerte o una acción en el suicidio, sino ver realmente a partir de dónde se está gestando la acción suicida. Si se vive angustia, si se está tratando de huir a alguna situación, si no se han encontrado alternativas de vida, o si de alguna manera la muerte misma es una alternativa para la vida. Híjole, aquí es un poco complicado, porque finalmente una frase que es como muy conocida, ¿no? El suicidio es una solución definitiva a un problema temporal, ¿no? Y por lo general las personas que deciden suicidarse están sumergidas
probablemente está muy vinculada a la depresión con las personas que deciden suicidarse o con esta comorbilidad, ¿no? Hay otras acciones, otras cuestiones como en la prevalencia, ¿no? que te llevan a tomar la decisión suicida. Y entonces habría que analizar que no nada más es la capacidad que yo tengo de elegir sobre mi vida, sino también en dónde estamos parados como sociedad, porque no es lo mismo el suicidio aquí en México, ¿no?, que la acción en Japón de honrar, ¿no? O sea, claro, hacer el harakiri, ¿no? Como un acto de valor y acto de honor. Como un acto de honor, claro que sí, pero dependiendo de la cultura, ¿no? Allá es un acto de amor que está un acto de honor que está establecido quizás con ciertos contención, con ciertas cuestiones, ¿no? Sí, siempre y cuando tenga que ver, esté de por medio tu honor. Ay, ¿no? Y que a lo mejor ciertos valores. Ciertos valores, ¿no? Ciertas cosas que van conteniendo a esta acción. Ahora, decidir morirte, aquí hay algo bien complicado, porque cuando se hace cuando la gente decide suicidarse, hay un alto nivel de suicidio en adolescentes que además no tienen la posibilidad completa de elegir. ¿Por qué? Porque apenas están eligiendo amar, ¿no? Y entonces la decepción amorosa a esa edad en donde apenas se está formando, híjole, es fuertísima, porque no tienen, sienten que no van a volver a amar, que se sienten decepcionados, y entonces pueden llegar a tener respuestas. Y esas son respuestas, ¿no?, de vida, ¿no? También. Híjole. En el aprender a vivir, en el aprender a amar, en el aprender a vincularse, en el aprender a independizarse, en el aprender a ser autónomos. Y sí, quizás es una gran tarea del adolescente, pero yo diría también de todo el ser humano. Sí, pero no es una respuesta de vida cuando acaban con su muerte. Aquí yo creo que, y también algo que sería complicado, sería cómo, y aquí valdría la pena hacer como otro tema, ¿no? Porque me saldría yo un poquito cómo lo viven los que se quedan, pero yo creo que eso lo podemos para otro tema, ¿no? Entonces, porque finalmente el suicida está sufriendo tanto, ¿no? No tiene tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cómo desarrollar también esta tolerancia a la frustración para que el suicida, en un sentido, lo que quiere es, me estoy sintiendo tan mal, me estoy sintiendo tan enojado, que te voy a hacer sentir todo lo que yo estoy sintiendo, o bien siento que soy tan mala persona, estoy demandando tanto, te estoy tratando tan mal, psicológica, emocional o lo que sea, que me siento tan culpable que me agredo, ¿no? Y esa es sí, por supuesto. Ahora, quizás yo no pensaría tanto que no tienen tolerancia a la frustración. Pensaría incluso que su tolerancia a la frustración quizás ha sido de un umbral tan alto que pueden llegar a un punto en el que dicen, no más, porque mi manera de poner límites, como puede ser, y no tiene que, ¿no? Sino puede ser de que ha sido tan amplia su tolerancia a la frustración que cuando llegan ya a ese punto en el cual su límite va hacia el suicidio. No quiero decir que eso sea ni bueno ni malo, simplemente se va configurando. Quizás tengan también, o algunos de ellos puedan tener una gran tolerancia a la frustración, y si estén buscando la manera de aterrizar también sus propias expectativas quizá ahí de vida. Se combina también otro factor que sería la resiliencia, ¿no? O sea, tendría que ser esta parte de la tolerancia a la frustración, pero también no hay resiliencia por parte de ellos. Dice Lucila Guadalupe Ramos Álvarez, el suicidio es muy difícil y complicado, qué bueno que hablen de él. Ay, sí, Lucila, es muy difícil y complicado. Sí, yo también pienso esa parte, ¿no? La capacidad de resiliencia. Y sí, considero que es un tema delicado, del cual sí debe de hablarse, porque no es lo mismo el suicidio en niños que en adolescentes, que en adultos, que en personas que están en un estado terminal, en donde el sufrimiento es inaguantable, que tiene que ver ya con las funciones biológicas y orgánicas, ¿no? Entonces, un niño pequeño, de repente si va y elige suicidarse porque es su elección de vida, imagínate, ¿no? En donde están todos los impulsos primitivos, y a lo mejor le cometen una acción de bullying, ¿no? Y no hay contención, y de repente va y se cuelga por un acto espontáneo, pero no tan espontáneo, impulsivo más bien. Un niño no tiene la noción de la muerte como tal y la comprensión se va a querer morir por un ratito. Exacto, ¿no? Para él es librarse por un rato de. Claro. Entonces la
connotación infantil del suicidio es otra, a la del adolescente que va mucho con la cuestión emocional, a la del adulto que va con una construcción diferente desde lo cognitivo también. Claro. Las tres finalmente llevan parte de todo un proceso. Sin embargo, es diferente la comprensión y la connotación de la muerte y los caminos o las vías de acción que pueden llegar a tener. Pienso también que un suicida, por supuesto, ya después de que se suicidó, pues no podemos hablar de su vida como tal, ¿no? Sin embargo, pienso también que esa persona que llegará al suicidio no quiere decir que no sea resiliente. Quizás se ha sobrepuesto de maneras diferentes y sí llega a un punto en el que decide no hacerlo o actúa el no hacerlo. Yo creo que aquí también tiene que ver con este tema de la desesperanza, ¿no? Como esta parte que también se asocia, ¿no? Creo que a ese punto más o menos quería yo. O sea, me parece que en la actualidad ya hay dos factores que aturden al individuo, ¿no? En este caso, ya ha aumentado la forma en que los factores o los estímulos externos hacia la persona que se suicida ya son mayores. Y son más hirientes, son hasta más precisos, ¿no? O sea, en algún momento con un amigo platicaba de el bullying siempre, como concepto no, pero siempre ha existido esa parte, ¿no? Del bullying siempre cuando éramos igual chicos, íbamos a la escuela, siempre había el maldosito, el que se pasaba. Pero ahorita ves a los niños y hay nuevas formas y más hirientes, claro, de molestar o de estar ahí encima del afectado, ¿no? O sea, están ahí. Entonces, por un lado, creo que han aumentado las formas de estos estímulos externos y por otro lado, la persona cada vez como tú dices, si dependiendo de sea niño, adolescente o adulto, van teniendo menos herramientas, las bases son menos sólidas para poder soportar esta parte. ¿Mientras más pequeños son? No. O sea, al individuo como tal. Creo que nos hemos vuelto sumamente intolerantes. Sí. Como sociedad. Entonces, por un lado somos súper delicados, así lo veo yo, y por el otro lado los estímulos externos son cada vez más hirientes. Entonces, ahí es donde podemos ver como el alza en las tasas de este tipo de... Sí, claro. Que además van en incremento, ¿no? Sí. Se dice que... Se dice que hay en un momento, en unos 20 años, el suicidio por depresión será lo que más permee en las muertes en las muertes de los vivos. Pero espérame tantito. O sea, nos vamos a quedar con esto que vas a decir ahorita y vamos a unos 20 segundos en donde tenemos información importante para ti. Quédate con nosotros y regresamos con este tema súper importante. Si estás buscando una opción que te permita desarrollar habilidades para el manejo emocional, ven e inscríbete con nosotros. En Calisique contamos con el Diplomado en Destreza Emocional, una vía para el autodescubrimiento. Pide informes al 55 45 39 0605. Saca tu cita para entrevista de ingreso. Calisique siempre tiene los brazos abiertos para ti. Y bueno, tenemos unos comentarios de nuestros amigos cibernautas. Gaby Escobar dice: el suicidio por bullying es un tema actual. Me gustaría que mencionaran las situaciones de alerta para que los padres de familia tomen conciencia. En nuestra población machista, en ocasiones es difícil que los padres comprendan al niño o adolescente. Yo creo que vamos respondiendo esta y ahorita seguimos con las demás. Aquí es un tema bien interesante porque finalmente a veces no se dan... creemos que como padres podemos darnos cuenta de que va hacia el suicidio y hay muchos entrevistados que te pueden decir no me di cuenta, ¿no? Ya sea que no se dieron cuenta auténticamente o porque el dolor sea tan grande que elijan no darse cuenta y de cualquier manera es válido, ¿no? Pero ¿cuáles serían como algunas como puntos que nos podrían llevar a decir, estas son algunas características como para poner atención? No necesariamente que vaya hacia esa dirección, pero sí para poner atención. Bueno, pienso que primero que nada es no dar por sentado absolutamente nada. Claro. Que hable o que no hable de suicidio no quiere decir ni que sí ni que no. Lo que sí puede ser es estar alerta de los cambios en el comportamiento,
de los cambios en los estados de ánimo. Si es un niño o un adolescente que tiende a cambiar su estado de ánimo, podríamos pensar que es normal, así es parte de crecer o es parte de... Y eso no necesariamente es así, es qué está sucediendo. Y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de acoso escolar, también llamado bullying, que en muchas ocasiones es, pues es que así son los chamacos, así son de crueles, así se molestan, eso es lo normal. Pues finalmente, hacer normal la violencia es realmente lo que queremos. Siempre ha existido, ¿no? Sí, te escuchas. Y además lo vuelves familiar algo que no lo es. Entonces, cualquier situación violenta, ya sea que el hijo de alguien sea la víctima o sea el acosador, el victimario, es algo para tenerse en cuenta, porque como una pequeña bola de nieve puede ir creciendo. También ir viendo las capacidades de resolución de problemas, no necesariamente que no se desespere, porque a veces es, se desespera, está en riesgo. No necesariamente, de verdad puede tener una amplia capacidad de resolución de problemas. Puede tener baja tolerancia a la frustración o no. A veces de verdad es alguien que tiene desde niños, tienen alta tolerancia a la frustración y se piensa que tienen baja tolerancia a la frustración. Híjole, ahí yo difiero un poquito, Sí. Yo difiero un poquito y ahí yo considero que deberíamos de trabajar en fortalecer precisamente esta tolerancia a la frustración, porque no han podido, son personas, como decía hace ratito, que están viviendo en una desesperanza tal que sienten que todo lo que están haciendo nunca les sale bien y que por más esfuerzos que hagan, nunca les sale bien. Y entonces los lleva a eso, a sentir que nada de lo que hagan, y entonces los lleva finalmente a querer o a invitarlos a que terminen con su vida. Entonces ahí yo sí creo que si un niño no tiene tolerancia a la frustración, habría que buscar cómo favorecer. Creo que necesitamos también hablar de ese tema, tolerancia a la frustración. Deberíamos de hacer como porque hay tanto que se habla de ese tema. Que otra cosa que a mí me parecería como importante es qué tipo de música escuchan tus hijos. Ese es un tema, qué tipo de música están acostumbrados a escuchar, estar atentos. Como papás eso sí lo podemos hacer, porque a veces no nos interesamos, qué música tan fea, ¿por qué estás de ese humor? Y entonces lo vamos tomando personal. ¿De qué habla esa música? Claro, entonces, como decía Nat hace ratito, esa música a mí no me gusta, pero yo como papá puedo estar equivocado. Entonces, considerar que si quizás hay un cambio en la música que tu hijo está escuchando, si quizás ahora está teniendo depresión más, está escuchando música más depresiva, se está encerrando en su habitación, está teniendo problemas de interacción con los demás, ¿no? Que hay un cambio notorio o no tan notorio en su vida, quizás ahí no necesariamente sea porque se va a suicidar, pero sí alertar tus sentidos, pero como síntoma, ¿no? Porque yo conozco 2 o 3 papás que realmente ven, por ejemplo, que escuchan determinado tipo de música y no escuches esa música. Bueno, es que la parte prohibitiva en realidad no te ayuda les prohíbes nada. Y no, peor, o sea, lo van a escuchar. Es mejor interesarte por... Exacto, o sea, escuchas, le pones atención. Y a veces podríamos pensar también, y bueno, sí, en la comunicación. Pero la comunicación no siempre es, cuéntame, dime, no, muchas veces también es simplemente el buenos días, ¿cómo estás? Algo que contar el día de hoy, o incluso la presencia, el estar presente, el saber que estás ahí, el que tu hijo sepa que estás allí para él o para ella, finalmente también empieza a contener. Sin el celular, por favor. Claro. ¿Cómo me repatea? O sea, estás hablando con alguien. Sí, aquí estoy contigo platicando y están ahí con el celular. Pues no. Dice Gaby Escobar, saludos a todos, los extraño. Gaby, pronto esperamos tenerte por acá. Ana Gabriela Sánchez Cortés nos dice, ¿creen ustedes que una persona que se suicida es cobarde por no enfrentar sus problemas? No. No, este es un tema complicado porque se habla mucho de cobardía y valor, ¿no? Yo en un momento sí hice ese juicio. ¿A qué te refieres, sí, Bray? Yo en algún momento sí hice ese juicio, y lo digo en su momento porque ahorita ya realmente lo dudo, de que efectivamente, o sea, lo ves como en tintes blanco y negro y dices, bueno, la persona que se suicida ve tan, vamos a poner en colores, ¿no? Tan negra la realidad que dice, o sea, mejor me suicido, me quito la vida y esto se acaba, ¿no?
Acaba el sufrimiento. Pero en realidad lo que quieren es que el otro, del que se están sintiendo agredidos, carguen el sufrimiento que una frase, déjame decirla, una frase que dicen y que sí por un lado y no por otro. Dicen que el suicidio es un homicidio equivocado. Quiero realmente castigar o matar al otro y lo termino actuando en mí. Claro. Cuando de alguna manera no encontré, y quizás sí las busqué, es la parte en la que yo insisto, no estigmatizar y decir no las tuvo o no pudo hacerlo, sino quizás sí buscó todas las alternativas para poder manifestar un algo, no las encontró y entonces pues finalmente viene hacia sí mismo y se hace daño autoinfligido, que si no se logra, en muchas ocasiones se habla del suicidio frustrado o del parasuicidio, pero finalmente va con esta parte que tú dices. Claro, yo pensaría un poco también y que va entrelazado, carencia de inteligencia emocional también. No hay trabajo en inteligencia emocional como para saber afrontar, te estoy demandando cariño, no me lo das, le busco por el otro lado, te estoy demandando cariño, no me lo das, te estoy demandando cariño, no me lo das, y entonces termino por suicidarme. ¿Por qué? Porque el dolor fue tan grande que no encontré otras alternativas. Mi posibilidad no se abrió. Claro, y ojo, aquí hablemos de cuestiones emocionales, porque también hay otro tipo de suicidio. Y ese es más complejo porque es una cuestión biológica. Te falta un químico en el cerebro y requieres de una atención psiquiátrica que te permita también contenerte, ¿no? Porque no estás segregando cierto químico que no recuerdo en este momento cuál es. Serotonina y dopamina. Serotonina, gracias, ¿no? Entonces no lo estamos segregando y entonces necesitamos medicamentos para poder funcionar. Y eso es biológico. Claro, que necesita ser atendido en el conjunto. Por supuesto. En cuanto a lo de la inteligencia emocional, yo nada más invitaría un poquito a quitarle carencia de, quizás sí, necesidad falta de desarrollo, trabajo, falta de trabajo de inteligencia emocional. Porque de algún modo finalmente es algo que todos podemos desarrollar. Por y supuesto. Podemos ir transformando porque nos vamos transformando en la vida, ¿no? Por supuesto. Y no es como desde el juicio de, inteligencia emocional te falta. No, es cómo favorecer la inteligencia emocional para la toma de decisiones, ¿no? En donde tengas o en donde paralelamente estés desarrollando tu capacidad de resiliencia, como decía Bray, y lo que decía yo al principio, chihuahuas. Te estás deshidratando. ¿No? Falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Dice Lucila, ¿creen ustedes que una persona que se suicida es cobarde o no? Híjole, aquí la verdad es que nada es como determinante. Recordemos, Anita, que desde la postura de algunos puede requerirse de un gran valor para poder tomar esa decisión y desde la postura de otros de una gran cobardía. Entonces todo dependerá de qué lado del pastel estés mirando. Finalmente, yo creo, Michelle, ¿no?, que se requeriría de un gran valor. Yo no me imagino en esa situación. Hace ratito me moriría de miedo. que comentaba esta parte de yo sí emití ese juicio en algún momento. Me parece que sí es muy sesgada esa visión, ¿no? De decir, bueno, como ya no pudiste hacerlo, pues te suicidaste. No, habría que ver al individuo, habría que ver el contexto, su alrededor. Claro. ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a suicidarse? Emociones. Entonces, es como, y hay un abanico tan enorme como hay de colores en la combinación de factores que lo llevaron a tomar esa decisión. Entonces, es como muy juicioso y malo, o sea, de decir esto, ¿no? De, se requiere más valor, porque hemos escuchado frases de ese tipo, ¿no? Se requiere más valor para vivir que para... Bueno. O qué cobarde porque hizo tal o cual cosa, sí, ¿no? Claro. En realidad, como los estigmas y los prejuicios no nos ayudan a incluirnos ni a incorporarnos y no nos ayudan quizás tampoco siquiera a poder tomar libremente las decisiones. Finalmente, también ese es un gran tema dentro de otros muchos y en el suicidio también. ¿Cuáles son Hablaremos de eutanasia en otras conversaciones en la Casa de Psique. Porque esa es otra, ¿no? Sí, el suicidio en un rango de edad en donde tu problema de vida tiene solución, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Pide ayuda si en algún momento estás buscando, porque todos tenemos ideas suicidas, no actos suicidas necesariamente, pero el 99.9% de las personas en algún momento de su vida han tenido ideaciones suicidas, ¿no? Entonces,
pues si en algún momento tú te das cuenta que tienes acting outs, como cuáles serían un acting out, que vas en la carretera en donde es ida y vuelta, está lloviendo y vas a 100, 110 personas, digo 110 kilómetros por hora y además acompañado, ¿no? Acompañado de seres que a lo mejor amas. Momento, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Es un acto... Un acting out, es un acto suicida. O conducta, esa es conducta suicida. Perdón, es una conducta, disculpen, es una conducta suicida, ¿no? Estás como detenerte un poquito, ahora sí que respira, pausa, respira, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Y entonces, antes de que tengas una conducta, un acto suicida, o de llegar al acto suicida, solicita ayuda. Hay muchos grupos que te pueden ayudar, ¿no? ¿Y cuántas de estas acciones en la cotidianidad existen? O sea, existen muchísimas. Por supuesto. Dice Lucila Guadalupe Ramos Álvarez, felicidades, muy buen programa, gracias Lucila. Y César Luna, ¿podrían hablar del suicidio como la máxima forma de manipulación? ¡Claro! Claro que podemos, César. Como una forma de, ya sea a través de la amenaza o el cumplimiento de la misma, sirve como una forma de coartar, manipular o chantajear a otro. Supuestamente la persona que avisan o amenazan tienden a buscar atención y su intención no es tan real. Bueno, esto es complejo porque cuando te dicen que se van... de los mitos es un mito, porque cuando te dicen que se van a suicidar y por ahí te dicen, no les creas, te están manipulando, ojo, cuidado. Puede ser que sí estén pensando en suicidarte, y lo que están haciendo es pedir ayuda, una forma de pedir ayuda, o simplemente comentarlo, pero sí tenerlo contemplado, no necesariamente es un acto de manipulación. Y a veces también, ¿sabes qué es? Es una búsqueda para anclarse con la vida. Pues sí, sí. Y no necesariamente, y sí puede llegar a ser las amenazas en una parte manipuladora, pero no necesariamente siempre. Cuando es una búsqueda de anclarse con la vida, es como lo hablo o lo digo o lo aviso, no para llamar la atención, sino para recibir como el afianzar. Ayúdame a quedarme. Claro, sí. Y no necesariamente porque tengas que hacer nada, simplemente porque sé que al hablarlo y sé que al escucharme tengo un lugar donde estar. Y eso no tiene nada que ver con la manipulación. Claro, si tú no estás, yo me mato, ahí ya es otro rollo. Si tú no vienes, yo entonces no tengo por qué estar aquí. Pero el punto del estar contigo da sentido a mi vida, estar cerca de ti da sentido a mi vida, ahí es un anclaje con la vida. Y esa es la búsqueda que también desde la parte de la construcción de la existencia puede ayudar a estar, porque queremos estar. El suicida de alguna manera también sufre mucho internamente, hay mucho dolor, ¿no? En todo el cuerpo, finalmente. A mí me parece que sí es una forma de llamar la atención, pero viendo desde el contexto de la persona, o sea, si estamos hablando de una falta de inteligencia emocional, la podríamos solamente adjetivar como muy torpe, pero lo puedes entender por el contexto de la persona. Y creo que sí es válido, o sea, es un como dices, es un anclaje a decir, oye, voy a, ¿cómo decirlo? Sí, voy a hacer esta acción, ¿no? Y eso va a repercutir porque hay algo que sí pasa, la muerte, Bray, no se olvida, ¿no? Y entonces te voy a dejar esto para el resto de tu vida. Y casualmente los suicidas eligen fechas fuertes. Navidad, significativas, Sí, claro. El día del amor y la amistad, el día en que se casaron, ¿no? Eligen fechas que es para que te acuerdes de mí, porque como no ocupé un espacio en tu vida, entonces lo voy a ocupar a través de la muerte. Cuando se quiere castigar al otro. Cuando se quiere castigar al otro. Y entonces, quieras o no, me recordarás. Y aunque no quieras castigar al otro, aunque sea un acto de castigo hacia ti, que finalmente siempre es castigar al otro, no es un acto, no es un pensamiento que tú tengas claro, ¿no? Que no digas, no es maquiavélico, ¿no? Es algo más interno, no hay una sensación de no tener un lugar en el mundo, una sensación de vacío. Porque la persona que lo recibe lo siente como muy maquiavélico, ¿no? El asunto de, o sea, me estás diciendo esto para que continúe algo, ¿no? Pero yo creo que la persona que está recibiendo esa información, pues ya cumple con
o sea, a ver, ok, te quieres suicidar, vamos a tratar de arreglarlo y todo esto. Que la otra persona ya no lo quiera arreglar, bueno, ese ya es otro asunto. Y ahí es donde puede ser cuestión de su responsabilidad. Exacto, ahí ¿no? tú ya delegas la responsabilidad, ¿no? Ahora sí que el suicidio del otro nunca es responsabilidad del que se queda. Sí, ¿no? Que deja una huella, sí, sin duda deja una huella. Sin embargo, también en este sentido es, por eso justo si decido suicidarme en plena conciencia de ello, poder y ver como esta parte, ¿no? Como decíamos, para el que se queda es otro tema, ¿no? Pero si decido suicidarme en plena conciencia de ello, sí, cierto, va a quedar una huella para los que se quedan. Sin embargo, es a partir de qué tomo esas decisiones que no puede tomar el niño porque no tiene la conceptualización de la muerte integrada, que el adolescente emocionalmente hablando no está en posición de tomar, porque son emoción empatitas los adolescentes. Entonces ese es otro rollo, ¿no? Y bueno, aquí finalmente, ya como para ir cerrando el programa, ya sé, algo que es importante es, como dice Adri, tú no eres responsable de la responsabilidad del otro, ¿no? Si estamos hablando de niños, finalmente no podemos estar las 24 horas del tiempo con ellos. Entonces, siéntete, no te puedo decir que tranquilo, porque son huellas muy dolorosas, pero tenemos libre albedrío. Y digo libre albedrío, entre comillas, porque tenemos albedrío. Pero tampoco es que sea tan libre, y ese ya será como otro tema, pero no podemos estar las 24 horas del día con las personas que amamos para cuidar de ellos completamente, pero sí podemos prestar atención a un gran número de acciones que hacen cuando están en nuestras manos, cuando son pequeñitos, estar atentos con nuestros adolescentes, pero cuando alguien toma una decisión va desde su responsabilidad, y si una persona adulta decide suicidarse, no es tu culpa, no es tu responsabilidad y no puedes hacerte cargo de todo eso. Entonces dice César, es la manipulación. ¿Y qué tal? Ahorita vamos, César, espérame tantito, en otro programa, ahorita les digo qué dice César. Entonces, poder saber que si la persona tomó una decisión fue por voluntad propia, ¿no? Y que tú, aunque hayas dejado a la persona, aunque lo que sea, no tiene que ver contigo su responsabilidad, aunque en el vínculo hayas estado relacionado, claro. ¿no? Y dice César, ¿y qué tal la eutanasia vista como un suicidio asistido? Yo estoy a favor, pero ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Después hablaremos de la eutanasia y el suicidio asistido. Sí. Ya prometemos hablar en otras conversaciones en la casa de Psique. ¿Puedo decir algo? Eso. Sí, adelante. Es que ya sé que ya estamos por terminar, entonces, dentro de esta parte y hablando del suicidio y previo a, es como esta parte, no podemos estar las 24 horas con el otro. Claro. Sin embargo, podemos estar de la mejor manera en que podemos estar. Claro. Y aprender de alguna manera a disfrutarnos cuando estemos de un lado o del otro, porque en algún momento, independientemente si es por suicidio o no, dejaremos de estar, porque la muerte nos toca. Claro. O por otras muchas situaciones también puede ser. Entonces, no carguemos ni con responsabilidades, ni con prejuicios, ni con juicios de valor hacia otros. Mejor disfrutémonos y anclémonos con la vida si así es necesario y aprendamos a ser, independientemente de cuál sea la manera de ser. Y si en algún momento necesitas irte, porque son muchas las amenazas o incluso los actos, ¿no? Los intentos más bien, y necesitas irte por tu bienestar, vete. No es un acto a veces te nombrarán, es que es un acto de egoísmo. No, porque ahí sí es nuestra responsabilidad. Claro. O sea, tú eres responsable de ti, entonces ahí sí estoy haciendo responsable de lo que a mí me toca, que soy yo. El otro es responsable de sí y tú eres responsable de ti. Y si tienes hijos, bueno, pues adicionalmente también, ¿no? Cuidar cómo estos hijos estarán recibiendo este trato con las personas que de alguna manera no han podido resolverse a sí mismos, ¿no? Y esto ni bueno ni malo,
y tampoco como juicio, porque ellos también sufren y sufren profundamente, pero pues aprender a tomar responsabilidad. ¡Auch! Se acabó el tema. Sí, ya. Bueno, amigos, de un poco de mucho, nos vemos la próxima semana en punto de las 10:30 de la mañana, el miércoles a las 10:30 de la mañana, y prometemos hablar de eutanasia y muerte asistida. Sí, prometemos. Nos vemos y recuerda, queremos contar contigo y queremos que cuentes con nosotros.